Hay algo inquietantemente fascinante en las fotos tomadas justo antes de que ocurra un desastre. Un momento congelado en el tiempo, apenas unos segundos del caos, ya sea una catástrofe natural o un evento inesperado. Estas imágenes nos dan un vistazo a un mundo al borde del abismo. Hoy vamos a adentrarnos en algunos de los momentos más escalofriantes de la historia, capturados justo antes de que todo se derrumbara. La última imagen te va a dejar sin palabras. La última fotografía de Hilda Clayton. El ejército de los Estados Unidos compartió recientemente una imagen que es, a la vez, un homenaje y una tragedia. Es la fotografía final tomada por la fotógrafa de combate Hilda Clayton, que captura el preciso instante de la explosión del mortero que le quitó la vida. El 2 de julio de 2013, durante un ejercicio de entrenamiento con fuego real en Afganistán, Clayton documentó el momento exacto de la devastación cuando un mortero explotó de forma prematura. La desgarradora foto muestra el caos de ese fatídico instante. Esta imagen es mucho más que una simple fotografía. Es un poderoso recordatorio de los peligros que enfrentan los fotógrafos militares en el cumplimiento de su deber. Bajando el Everest en snowboard. Esta es la última foto tomada del snowboarder Marco Siffredi, antes de su audaz descenso por el monte Everest en 2002. Trágicamente, su cuerpo jamás fue encontrado tras haber bajado por sus traicioneras laderas. El talentoso deportista ya había alcanzado la cima de la montaña más alta del mundo en 2001, con el objetivo de descenderla de punta a punta. Sin embargo, las malas condiciones de nieve frustraron sus planes. Decidido a conquistar el corredor Hornbein del Everest al año siguiente, Siffredi emprendió el arduo camino desde el campo base en el Tíbet. A pesar de los peligros, siguió adelante, impulsado por su sueño de convertirse en el primer snowboarder en completar ese descenso. Su destino sigue siendo un misterio, ya que su rastro se perdió entre las inclemencias de la montaña y su cuerpo nunca fue recuperado. El cura globo. Esta imagen captura a Adelir Antonio de Carli, conocido popularmente como el cura globo, instantes antes de su desafortunada aventura. La misión de Adelir era tan ambiciosa como generosa: recaudar fondos para construir un lugar de descanso espiritual para camioneros en Brasil. Para lograrlo, planeó un vuelo audaz usando una silla atada a miles de globos de helio. Su visión era elevarse hasta lo alto del cielo y volar durante más de 19 horas para inspirar apoyo a su causa. Sin embargo, lo que comenzó como una misión llena de fe terminó en tragedia. Sin experiencia en el uso de GPS, Adelir ascendió a una altura asombrosa de 19.000 pies antes de perder contacto con tierra. Equipado con provisiones para un viaje de 5 días, acabó desapareciendo. Casi 3 meses después, sus restos fueron hallados en la inmensidad del océano. Las últimas horas del vulcanólogo David A. Johnston, tomada apenas 13 horas antes del desastre. Esta inquietante fotografía muestra al vulcanólogo David A. Johnston en su puesto de observación Coldwater 2, con el monte Santa Elena dominando el horizonte de fondo. Johnston estaba apostado allí para monitorear la actividad del volcán. Pero el 18 de mayo de 1980, todo cambió, cuando el flanco norte de la montaña colapsó en un catastrófico deslizamiento de tierra. Desencadenó una gigantesca explosión lateral, directamente en la trayectoria del puesto de Johnston. La erupción desató una ola imparable de ceniza, roca y escombros, que arrasó con todo a su paso. Las últimas palabras de Johnston, Vancouver, Vancouver, esto es todo, quedaron como un testimonio eterno de su valentía. En el zoológico de Delhi. En esta escalofriante fotografía, un estudiante indio aparece cara a cara con un tigre blanco dentro de su recinto en el zoológico de Delhi, en Nueva Delhi, el 23 de septiembre de 2014. El momento captado por la policía de Delhi muestra la situación peligrosa y tensa mientras el tigre observa fijamente al joven. A pesar de los intentos de los testigos por distraer al animal, el chico fue atacado y gravemente herido. El incidente pone de manifiesto los riesgos que conlleva acercarse demasiado a animales salvajes. Un momento que paraliza el corazón. En un soleado día en el Líbano, el fotógrafo de bodas Mahmoud Naqib se disponía a capturar los momentos alegres de la celebración de una pareja de recién casados. Sin embargo, jamás imaginó que su cámara terminaría documentando una tragedia que cambiaría vidas para siempre. Mientras Naqib se concentraba en filmar a la novia, Israa Sablani, frente al mar, una devastadora explosión sacudió la ciudad con una fuerza brutal. En apenas un segundo, el cielo se volvió negro, recordó Naqib.
describiendo el terror absoluto de ese instante. Sus escalofriantes imágenes se propagaron rápidamente por las redes sociales, ofreciendo una mirada desgarradora al desastre en el momento exacto en que ocurrió. En medio del caos, la principal preocupación de Naquib pasó a ser la seguridad de su familia, mientras luchaba por escapar de la destrucción. Una acrobacia que salió mal. Esta inquietante fotografía captura al temerario Robert O'Bracker instantes antes de su fatal caída por las cataratas del Niágara. Su audaz misión era concientizar sobre la situación de las personas sin hogar, a través de una arriesgada acrobacia que combinaba moto acuática y paracaídas. El plan era sencillo: cruzar las cataratas en moto acuática y desplegar un paracaídas para descender de forma segura hasta la base. En un principio, todo pareció salir según lo previsto. Inició el descenso con total confianza. Sin embargo, mientras los espectadores observaban con angustia, una sensación de terror se apoderó de la multitud cuando el paracaídas de Robert no logró abrirse. El silencio que siguió fue abrumador mientras él caía en picada hacia las aguas que lo esperaban abajo. El accidente en París. La muerte de la princesa Diana sacudió al mundo entero. La imagen muestra a Diana junto a su pareja, Dodi Fayed, el conductor Henry Paul y el guardaespaldas Trevor Rees-Jones, tratando de escapar del implacable acoso de los paparazzi cuando el auto en el que viajaban chocó en el túnel del Pont de l'Alma, en París. El accidente acabó con la vida de todos los ocupantes, a excepción de Rees-Jones, quien sobrevivió con heridas graves, aunque el padre de Dodi Fayed afirmó que el accidente había sido orquestado por el duque de Edimburgo. Las investigaciones revelaron que el conductor Henry Paul se encontraba en estado de ebriedad y conducía a exceso de velocidad, recayendo la responsabilidad en sus imprudentes acciones. El accidente del globo aerostático. Los paseos en globo aerostático ofrecen vistas espectaculares, pero los riesgos que conllevan son considerables, especialmente a grandes alturas. En 2012, Nueva Zelanda vivió su peor desastre en globo aerostático en Carterton, una tragedia que quedó grabada en la memoria del país. El desastre ocurrió durante el descenso, cuando el globo se acercó peligrosamente a unas líneas de alta tensión. Ante el peligro inminente, el piloto optó por ganar altura, en lugar de activar el sistema de descenso rápido. Desafortunadamente, el globo chocó con las líneas eléctricas, desencadenando un incendio devastador. El suceso dejó una huella profunda en la comunidad local y puso de relieve los peligros de volar en globo a grandes altitudes. En 2016, un hombre llamado Jia tomó la fatídica decisión de hacerse una selfie con una morsa en el zoológico de vida silvestre Yishanku, en Weihai, China. Lo que iba a ser un momento desenfadado se convirtió rápidamente en una pesadilla. Mientras tomaba algunas fotos, la morsa atacó de forma inesperada, usando sus poderosas mandíbulas para atrapar a Jia y arrastrarlo hacia su recinto. En un desesperado intento por rescatarlo, un cuidador con 10 años de experiencia se lanzó al interior. Lamentablemente, tanto Jia como el valiente cuidador perdieron la vida en ese desgarrador encuentro con la morsa. El último salto de Kashin. Kashin, un reconocido entusiasta del parkour ruso, se ganó la fama por sus actuaciones temerarias y sin miedo. En julio de 2013, intentó ejecutar un ambicioso salto mortal hacia atrás en la azotea de un edificio de 16 pisos. Sin embargo, a mitad del movimiento, perdió el equilibrio y cayó trágicamente hasta su muerte. Una desgarradora fotografía tomada por un amigo suyo captura a Kashin en pleno giro, apenas instantes antes del accidente. Tras lo ocurrido, los padres de Kashin tomaron la difícil decisión de hacer pública la imagen, con la esperanza de concientizar sobre los riesgos inherentes del parkour y la importancia de la seguridad en las acrobacias extremas. La trágica supervivencia en los Andes. La historia del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya es una de las más escalofriantes de la historia. En su trayecto de Uruguay a Chile, el avión se estrelló en los Andes, y esta perturbadora foto fue tomada momentos antes de la tragedia. De los 45 pasajeros y tripulantes a bordo, 33 sobrevivieron en un primer momento, pero ese número se redujo rápidamente a tan solo 16 debido a las heridas y al brutal frío. 10 días después del accidente, la búsqueda de sobrevivientes fue suspendida a causa de las condiciones climáticas extremas. Enfrentados a la necesidad de sobrevivir, los pasajeros restantes tomaron la inimaginable decisión de recurrir al canibalismo. Tras 72 agotadores días,
2 de los hombres lograron encontrar ayuda, lo que finalmente permitió el rescate de los sobrevivientes que quedaban. El último momento de Rinaldo Dagsa. En un giro aterrador de los acontecimientos, el político filipino Rinaldo Dagsa capturó sin quererlo a su propio agresor instantes antes de que se desencadenara una tragedia. Era el día de Año Nuevo, y Dagsa estaba disfrutando de una celebración familiar cuando decidió tomar una foto de su esposa e hijos. En el momento en que se tomaba la fotografía, un hombre apareció de repente detrás de él empuñando un arma. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Dagsa recibió un disparo. La estremecedora imagen que captura ese fugaz instante de peligro sigue siendo un perturbador recordatorio de la fragilidad de la vida cotidiana y la impredecibilidad de la violencia. Los últimos momentos en Alaska. En un suceso profundamente perturbador, los últimos momentos de la vida de una pareja quedaron registrados durante un ataque de un oso en la remota naturaleza de Alaska. Timothy Treadwell, conocido mundialmente como el Hombre Grizzly, y su novia Amy Huguenard perdieron la vida durante un viaje de campamento. Timothy había pasado 13 veranos viviendo entre osos pardos salvajes, forjando un vínculo único con estas criaturas. Sin embargo, sus últimos momentos quedaron grabados en su propia cámara en octubre de 2003, un perturbador recordatorio de los peligros que enfrentaban en esa naturaleza indómita. El abrazo en el molino de viento. 4 ingenieros realizaban tareas de mantenimiento de rutina en un aerogenerador en Holanda cuando, de repente y sin previo aviso, se desató la tragedia. Un incendio se declaró en la parte superior de la estructura, dejando a 2 de los ingenieros atrapados sin ninguna vía de escape. Una desgarradora fotografía tomada en esos últimos momentos los muestra abrazados con fuerza, aferrándose el uno al otro mientras enfrentan un destino trágico e incierto. La situación es devastadora. Sus expresiones revelan el miedo y la impotencia que los invade. A pesar de las terribles circunstancias, ese lazo humano les brindó algo de consuelo en sus últimos momentos. La última actuación. La foto final de Ali Khan Samsudin lo muestra junto a una enorme cobra real, un tributo muy apropiado a una vida dedicada al manejo de serpientes peligrosas y escorpiones. Conocido como el Rey de las Serpientes, Samsudin había cautivado al público con sus intrépidas actuaciones durante los últimos 25 años. Trágicamente, Samsudin falleció tras ser mordido por una cobra real durante un espectáculo en Kuala Lumpur. A pesar de haber sobrevivido a encuentros anteriores con serpientes venenosas, esta mordedura resultó fatal. A medida que su estado se deterioraba, fue trasladado de urgencia al hospital. Su partida marca el fin de una carrera extraordinaria. Su hijo, Amjad Khan, prometió continuar el legado de su padre, dedicando su vida al oficio que ha pasado de generación en generación en su familia. Los hermanos McQuilkin. Esta ya icónica fotografía, tomada cerca de Moro Rock en el Parque Nacional Sequoia el 20 de agosto de 1975, capturó a Michael y Sean McQuilkin, con el cabello completamente erizado, una señal inequívoca de la inminencia de una tormenta eléctrica. Sin ser conscientes del peligro que se cernía sobre ellos, ambos hermanos fueron alcanzados por un rayo, aunque milagrosamente sobrevivieron. Ese año se registraron más de 91 muertes por rayos, y desde entonces hemos avanzado muchísimo en materia de concientización sobre seguridad durante tormentas eléctricas. Recuerda siempre, si te sorprende una tormenta, busca refugio de inmediato. Vuelo 235 de Transasia Airways. El vuelo 235 de Transasia Airways debía ser un vuelo doméstico de rutina en Taiwán, pero rápidamente se convirtió en una pesadilla. Apenas 2 minutos después del despegue, la aeronave sufrió una falla catastrófica en uno de sus motores a una altitud de 5.100 metros. En un trágico error, los pilotos apagaron accidentalmente el motor que aún funcionaba, dejando el avión completamente sin potencia. La aeronave perdió altitud rápidamente golpeando un puente y un taxi en tierra, dejando 2 heridos. Finalmente se precipitó al río Keelung, en un accidente devastador que cobró la vida de numerosos pasajeros y miembros de la tripulación. Los últimos momentos de Paul Walker. La muerte de Paul Walker no fue solo una tragedia, fue un momento que paralizó a millones de personas en todo el mundo. Conocido y querido por su papel en Rápido y Furioso, Paul estaba en la cima de su carrera cuando ocurrió lo impensable. Ese fatídico día,
Una cámara captó a Paul subiendo a un Porsche Carrera GT junto a su gran amigo Roger Rodas. El auto se lanzó a toda velocidad por las calles de California, alcanzando los 130 km por hora. Momentos después, chocó contra un árbol y se incendió. Los desgarradores reportes sugieren que Paul pudo haber sobrevivido al impacto inicial, pero no logró escapar del fuego. Con tan solo 40 años, el mundo perdió a un talento demasiado pronto. El desastre del transbordador espacial Challenger. En 1986, el mundo estaba lleno de expectativa. Mientras 7 valientes astronautas, entre ellos una maestra dispuesta a inspirar a sus alumnos, abordaban el transbordador espacial Challenger para una misión destinada a poner en órbita un satélite para estudiar el cometa Halley. El ambiente estaba cargado de emoción mientras la tripulación saludaba a las multitudes que los vitoreaban, sin sospechar la tragedia que se avecinaba. Apenas 73 segundos después del despegue, el Challenger sufrió una falla catastrófica y se desintegró en pleno vuelo. Fue el primer accidente fatal que involucró a una nave espacial estadounidense. Los 7 miembros de la tripulación perdieron la vida, dejando al mundo consternado y de luto ante una pérdida devastadora. La imagen final de Saman Gunan. Esta es la última imagen de Saman Gunan, un valiente exmiembro del Cuerpo de Operaciones Especiales de la Marina de Tailandia. Trágicamente perdió el conocimiento y murió mientras transportaba tanques de aire a los 12 niños y su entrenador que estaban atrapados en la inundada cueva de Tam Luang en 2018, durante el enorme operativo internacional que se desplegó para rescatarlos. Saman se ofreció voluntario para esta peligrosa misión con el fin de llevarles suministros que podían salvarles la vida. Su valentía desinteresada durante tan arriesgado operativo se convirtió en un símbolo de heroísmo. Aunque estaba retirado y fuera de servicio, Saman regresó para participar en este rescate de alto riesgo. Su coraje dejó una huella imborrable como uno de los momentos más heroicos de toda la operación. Una foto captura un trágico ataque de leona. Una escalofriante foto muestra una leona asomada por la ventana de un todoterreno instantes antes de que se desatara la tragedia. Catherine Chappell había bajado su ventanilla para tomar una foto más cercana del animal durante un safari. Sin previo aviso, la leona se lanzó por la ventana abierta y la atrapó en un devastador ataque. En medio del caos, el intrépido guía de safari entró en acción arriesgando su vida para salvar a Chappell, golpeando repetidamente a la leona en el rostro en un desesperado intento por ahuyentarla. El testigo Ben Govinder describió la escena aterradora, que dejó a todos profundamente impactados. Un acto heroico que terminó en tragedia. En mayo de 2013, Casey Rivara perdió la vida trágicamente en Rockland, California, mientras ayudaba a una familia de patos a cruzar la calle cuando llevaba a sus hijos a casa después de la práctica de natación. Rivara vio a una pata y sus patitos luchando por cruzar la calle, así que estacionó su auto y se bajó a ayudarlos. Trágicamente, un conductor adolescente lo atropelló antes de que pudiera ponerse a salvo. Falleció en el lugar. Los testigos inicialmente expresaron su apoyo a Rivara con aplausos, pero pronto se hizo un silencio absoluto. La explosión que conmocionó al mundo. El 12 de noviembre de 1970, una tranquila ciudad de Oregón se convirtió en el centro de un evento tan extraño como inolvidable. Una enorme ballena de 8 toneladas había quedado varada en la orilla. Las autoridades de la ciudad decidieron resolver el problema detonando la ballena con media tonelada de dinamita. Su intención: enviar los restos al mar. Sin embargo, lo que ocurrió estuvo muy lejos de lo que cualquiera hubiera esperado. En lugar de ser lanzados al océano, enormes trozos de grasa de ballena llovieron sobre la playa, dejando un desastre que nadie pudo haber anticipado. La caótica escena quedó filmada, convirtiéndose en uno de los momentos más absurdos y perdurables de la historia viral. La última selfie. Para Savannah Webster, Kelsey y Esa Ricker, una selfie aparentemente inocente se convirtió en una tragedia desgarradora. Las 3 adolescentes posaban sobre las vías del tren. Savannah incluso publicó un último mensaje en redes sociales sobre estar junto al tren, describiéndolo como algo increíble. Momentos después, la realidad de su situación se volvió aterradoramente clara. 2 trenes arrollaron a Kelsey y a Esa. La investigación determinó que el desastre se desarrolló en cuestión de segundos, dejando a Savannah y a toda la comunidad destrozadas por la pérdida. Sobrevivir lo impensable.
Una escalofriante fotografía capturó el preciso instante previo a que un hombre fuera atacado por un gran tiburón blanco de 4 metros, cerca de Port Macquarie. Toby Beck surfeaba en Lighthouse Beach cuando fue atacado por el tiburón en las primeras horas de la mañana. Los testigos reportan que Beck logró mantener a raya al animal durante 30 segundos. Resultó gravemente herido y trató de defenderse mientras avanzaba hacia la orilla. A pesar de la brutalidad del ataque, logró ponerse a salvo y pedir ayuda. Beck fue trasladado de urgencia al hospital con heridas que ponían en riesgo su vida. Lamentablemente tuvieron que amputarle una pierna, aunque su estado se estabilizó posteriormente. El salto de Franz Reichelt. En 1912, el inventor francés Franz Reichelt desarrolló su propio diseño de paracaídas y decidió ponerlo a prueba públicamente desde la Torre Eiffel en París. Justo antes de su fatídico salto, una escalofriante fotografía lo capturó al borde de la estructura, listo para lanzarse. Trágicamente, el paracaídas falló y no logró desplegarse. Reichelt cayó en picada 57 metros hasta su muerte. Su ambicioso experimento buscaba revolucionar la seguridad en la aviación, pero terminó en un desenlace devastador. La perturbadora imagen inmortaliza los últimos momentos de su vida. La foto antes del tsunami. El 26 de diciembre de 2004 se capturó esta inquietante imagen. Muestra una ola que se eleva por encima de la tierra, alcanzando la altura de las palmeras que se ven en primer plano. Ya de por sí perturbadora, la realidad es mucho más devastadora. Un sismo marino de magnitud 9,1 sacudió las costas de la isla de Sumatra, creando una falla de 1.400 kilómetros donde las placas tectónicas de la India y Australia colisionaron. El fondo del océano se elevó hasta 40 metros, desencadenando un tsunami de proporciones enormes. En cuestión de minutos, las olas comenzaron a golpear Indonesia, y la devastación se extendió rápidamente hacia Tailandia y otras regiones cercanas. Las secuelas arrasaron comunidades enteras, y el número de víctimas fue sin precedentes. Los últimos momentos de Keith Sapsford. El 22 de febrero de 1970, Keith Sapsford tomó una decisión que cambiaría todo. El aventurero adolescente australiano se coló en la pista del aeropuerto de Sydney y se escondió en el compartimento del tren de aterrizaje de un avión con destino a Tokio, con la esperanza de escapar hacia una vida nueva. Lo que él no sabía era que esconderse en ese lugar no solo era un delito, sino una apuesta tremendamente peligrosa. Al ascender el avión, el compartimento se abrió y Keith cayó trágicamente hasta su muerte. En un giro perturbador, el fotógrafo aficionado John Gilpin estaba ese día en el aeropuerto tomando fotos sin darse cuenta de que había capturado el preciso instante en que Keith cayó. No fue hasta una semana después, al revelar el rollo, que descubrió la devastadora imagen. Sin embargo, Keith no fue el único. Varios neoyorquinos han compartido fotos que capturaron los terribles eventos de aquel día sin que en ese momento tuvieran la menor idea de lo que estaban documentando. ¿Creen que alguna de estas personas sabía cómo ese día marcaría para siempre el futuro de Estados Unidos y del resto del mundo? Cuéntanos en los comentarios. La última foto de Christopher McCandless. En abril de 1992, el aventurero estadounidense Christopher McCandless se adentró en la agreste naturaleza de Alaska con provisiones mínimas y la determinación de vivir de la tierra. A lo largo del verano, habitó un autobús abandonado en un lugar remoto, llevando una vida libre de las ataduras de la sociedad. McCandless, cuya historia fue inmortalizada más tarde en la película de 2007 Hacia Rutas Salvajes, buscaba la soledad y una comprensión más profunda del propósito de la vida. Trágicamente, su travesía llegó a su fin cuando su cuerpo fue encontrado en el autobús casi 4 meses después de haberse internado en la naturaleza. Entre sus pertenencias había una cámara con un rollo sin revelar. En el último fotograma había un autorretrato, su imagen final. En la fotografía, McCandless sostiene una nota. Esta fotografía aparentemente alegre esconde una historia profundamente trágica. En primer plano, una pareja posa para una foto sin imaginar el drama que se desarrolla justo detrás de ellos. En un giro desgarrador, una joven vestida de rojo, posteriormente identificada como Ayano Tokumasu, de 20 años, se encuentra al otro lado de la baranda de seguridad de las cataratas del Niágara. Momentos después, perdió el equilibrio y cayó hacia las poderosas y turbulentas aguas que la esperaban abajo. Días más tarde, su cuerpo fue recuperado. Un estremecedor recordatorio de los peligros que pueden acechar detrás de las vistas aparentemente más perfectas.
el encuentro con un oso negro. En 2014, Darsh Patel, de 22 años, caminaba por el bosque con sus amigos cuando se toparon inesperadamente con un enorme oso negro. Fascinado por la naturaleza, Patel decidió filmar la lenta aproximación del animal, queriendo capturar sus movimientos a través de su lente. En un giro escalofriante, el oso atacó de repente y sin advertencia. A pesar de sus desesperados intentos por defenderse, Patel murió en el ataque. Navegando por el mar de Tasmania. El propósito de Andrew era claro: cruzar el mar de Tasmania en kayak desde Australia hasta Nueva Zelanda. En enero de 2007 se embarcó en su segundo intento de esta ambiciosa travesía. Con un historial de exitosas expediciones marítimas, Andrew asumió el inmenso desafío de frente. Durante semanas batalló contra aguas turbulentas, clima impredecible y momentos de agotamiento extremo. Sin embargo, su determinación jamás flaqueó. Las fotos que fue tomando a lo largo del camino reflejan su resiliencia, incluso frente a la adversidad. En febrero de 2007, llegó una llamada de auxilio cuando se encontraba a tan solo 56 kilómetros de su meta. La búsqueda comenzó de inmediato, pero días después solo se encontró su kayak parcialmente inundado. Hasta el día de hoy, su cuerpo jamás fue recuperado. La última caminata. En 2015, Jolie Kaylin fue a hacer una caminata al Parque Estatal Cheaha, en Alabama, con su exnovio, con la intención de redefinir los límites de su relación. La fotografía es solo una de las muchas tomadas por Lauren Booner, su exnovio, durante el recorrido. Vemos a Jolie de pie al borde del precipicio, completamente ajena al hecho de que ese era su último momento. Booner le quitó la vida e intentó hacer pasar el crimen por un accidente. Sin embargo, fue declarado culpable en 2017 y condenado a 52 años de prisión. Esperamos que hayan disfrutado este video. No se pierdan lo que viene. El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada. Porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.